Estamos con el doctor Javier Estiliano, jefe de patología mamaria del Hospital Nacional Posadas. Correcto. Médico mastólogo y ginecólogo legista. Gracias por su tiempo primero. Queríamos saber cómo están las consultas para prevenir el cáncer de mama, si hay muchas, si se redujo en el tiempo o si cada vez hay más información, entonces las mujeres consultamos antes. Bien, bueno, la pregunta es excelente. No tenés nada que agradecer. Estos momentos, estos espacios son fundamentales porque son de divulgación y nosotros dependemos de ustedes para que esto llegue a la población, porque no podemos salir, no tenemos un medio para hacer publicidad de lo que hay que hacer. Tu pregunta es excelente, como te decía. La respuesta es que no es que aumenta la consulta para prevenir, porque eso es por default, digamos. Una consulta ginecológica anual que debería tener toda la mujer, debería tener un examen mamario y, acorde a la edad, algún examen complementario. Después de los 40 sería la mamografía, por ejemplo, ¿no? Después, si quieres, abundamos eso. Pero la puede pedir el médico de familia, la puede pedir el ginecólogo, el médico clínico, y hay que revisar un examen mamario. Entonces, en la consulta anual de salud de la paciente que va al ginecólogo, esto se puede realizar y ahí es donde hacemos el screening, o sea, el diagnóstico precoz. Y nos derivan a nosotros los mastólogos, o también puede venir a nosotros en caso de que tenga algún riesgo aumentado, por supuesto. La mamografía, como lo mencionabas. Para muchas mujeres tenemos miedo de hacerlo porque nos resulta muy invasiva. En estos tiempos que corren con la inteligencia artificial y todos los avances, ¿estas detecciones se pueden hacer sin tener que recurrir a una mamografía? Primero, por ejemplo, o sea, consultar antes de los 35 años y ver si podemos hacer otras cosas que no sean tan invasivas. Es una cosa que es increíble porque la gente cree, o sea, piensa y quiere esperar eso de la tecnología. Hoy la mamografía es el gol estándar. Se pide a los 40 años, una vez por año, siempre y cuando no haya ninguna alteración en la mamografía o en la historia personal de la paciente. Hay pacientes que hay que hacerlas antes, como dijiste vos. Hay pacientes que vos haces el control, aparte de la mamografía, con otros estudios. Si se puede suplir la mamografía hoy, no. Es el mejor método a partir de los 40 años. El complemento ideal es la ecografía en la gran mayoría de los casos. Hablaste de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no va a suplir la mamografía, porque la inteligencia artificial usa la mamografía para mostrar mejor y más imágenes que el ojo humano no ve, que están ahí. Te lo resalta, te lo busca, te ayuda. Hay algunas mamografías que son difíciles de leer, como la mama densa, y las inteligencias artificiales están demostrando que ayudan al radiólogo a encontrar un mejor informe. Y después hay otras tecnologías distintas, como las biopsias en sangre. Bueno, Doc, ¿para qué sirven los test genéticos en el caso de cáncer de mama o prevención? Hay que diferenciar. Cuando una paciente viene acá, siempre está preocupada porque tiene una tía o una abuela con cáncer. Eso se hablan de riesgos. Eso es un riesgo que tiene algún antecedente familiar. Hay otros riesgos muy comunes, como la mama densa o determinadas características de su historia, que aumentan también el riesgo. Entonces, si frente a la suma de riesgos, uno puede pedir un estudio genético, como mencionás vos. Ese estudio genético, en el país hay una guía de genética que dice a qué pacientes hay que pedir el estudio genético. Es una muestra de sangre, se analiza el ADN de la paciente y se buscan genes. Vos nombraste el BRCA1 anteriormente. Sí. Bueno, ese BRCA1 y BRCA2 son los más comunes, pero hay 84 genes relacionados con la mama. Y la mama se relaciona mucho con el cáncer de ovario, van de la mano, entonces en general se buscan los dos. Esto lo que hace es decirte, esta persona tiene ese gen mutado, es decir, no es normal, y esa mutación aumenta mucho el riesgo de cáncer, de varios cánceres. En el caso de la mama, lo que nos permite a nosotros es estudiar a esa paciente distinto. A esa paciente no le vamos a decir, volvé el año que viene que te haga una mamografía.
vamos a analizarla más en profundidad. La ventaja de conocer esto es que la paciente tiene el poder, se empodera y uno le dice todo lo que tiene que hacer para diagnosticar precozmente ese riesgo aumentado que tiene si desarrollara un cáncer. O sea, tener el gen positivo no significa que va a tener un cáncer, significa que tiene un riesgo muy aumentado, 80%, que es un montón, en algunos cánceres 20%, que es bastante también, pero se pueden hacer estudios para, si aparece, diagnosticarlo al momento. También se pueden hacer cosas preventivas, como es el caso de Angelina Jolie, que se sacó las mamas y se puso prótesis, y el riesgo no desaparece, pero baja a lo que es el riesgo poblacional. Okay. Y ahora que tocó el caso de Angelina Jolie, ¿las prótesis aumentan el riesgo también? No, No una vez que se extirparon las no, naturales, no, sino... entiendo, y también es un mito, es un miedo. Me estás tirando todos los dardos. Muy buena. Al principio había dudas. Después, las técnicas que utilizan los cirujanos plásticos no lesionan tanto la mama, entonces no solo no aumenta el riesgo, sino que tampoco impide que se lo encuentre el cáncer, porque estaba la teoría de que la prótesis por la cirugía aparece. No hay ningún estudio que demuestre que aumenta el riesgo, ya sea de tener un cáncer o de encontrarlo en forma tardía la presencia de prótesis. En pacientes sanas que quieren aumentar su busto por por cuestiones estética. culturales o Sí. estéticas. En el caso de una paciente cuando nosotros operamos, hoy en día hacemos una cirugía mamaria y no solamente hacemos la cirugía de extirpación del cáncer, sino que nosotros hacemos una cosa que se llama técnicas de oncoplástica. ¿Qué es eso? Tratar de remodelar la mama y hacer incisiones menos visibles por otro sector, tunelizar, cosas técnicas para que la paciente esté mejor estéticamente. Si le sacamos la mama, la única forma es poner algo. Ese algo puede ser una prótesis, un expansor. Tampoco aumenta el riesgo de que el cáncer vuelva. Eso está recontra demostrado. No, si le vuelve el cáncer es porque tenía un cáncer y tiene un factor de riesgo para que vuelva. No porque la presencia o no de la prótesis. El diagnóstico utiliza muchos términos que por ahí pueden llegar a ser impactantes para alguien que recibe la noticia. ¿Podría explicarnos más o menos cómo es el estadio 0, el estadio 1? Sí, muy bien. Cuando ahí hay una etapa muy importante, que es cuando a la paciente le damos la información que es un cáncer, no le decimos, bueno, tenés un cáncer, vamos a hacer esto. Hay muchas formas de dar malas noticias, que hay que estudiar, hay que entrenarse. Nosotros formamos a los residentes en eso. No es fácil decir a una paciente que tiene un cáncer. Nosotros estamos muy acostumbrados porque lo hacemos todo el tiempo. Y hay distintos feedback, es decir, hay muchas distintas respuestas del paciente. Algunas pacientes lloran, otras pacientes se angustian, otras pacientes te hacen todo que sí, como no pasa nada, otras niegan, otras dicen debe haber un error, otras, pero ¿por qué si yo me hice el control? Entonces, uno tiene que estar preparado para dar todas esas respuestas. Lo más importante es mirar para adelante, es decir, esto está. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Dejar abiertas todas las cosas que se pueden hacer. Porque si yo le digo, tenés un cáncer, vení a ver otro día, la paciente se va con esa información. Ahora si le digo, tenés un cáncer, las opciones son esta, podemos hacer esto, va a pasar esto otro, vos le das un panorama mucho mejor. Para eso también tenemos un equipo de psicooncólogos en todos lados donde se atienden las pacientes, pueden consultar con los psicólogos que trabajan con nosotros. Que aparte nos dicen, mira, esta paciente hay que contenerla un poco más, hay que darle menos información, tenemos mucha relación con eso. En cuanto a los estadios son independientes, dependen de cada tumor y de cada mujer. En general, depende del tamaño del tumor, de la presencia de ganglios o no infiltrados, porque el cáncer se va hacia los ganglios axilares, y si hay o no lesión en otro órgano. A su vez, adentro de esos estadios, hay que pensar en qué tipo de tumor es. La gente confunde mucho el grado tumoral, que es la característica de la célula, con el estadio, dice grado 3. Uy, no, grado 3 es una célula mala, pero no es el estadio del tumor, es el grado de la célula.
Después tenés la inmunistoquímica, esto de saber los receptores, que si son estrógenos, que HER, que triple negativo, eso es muy común. Obviamente se necesita saber esa información antes de empezar a pensar qué tratamiento, y habla del pronóstico y te marca el tratamiento. Y eso tampoco es el estadio en sí, pero te cambia el pronóstico. También en su respuesta mencionaba de que si se hacen los chequeos una vez por año y cómo que no se detectó antes, ¿cómo puede pasar eso a veces en las mujeres que por ahí son tan regulares en hacerse los controles y de repente... Es muy, es muy fácil de explicar, es muy difícil de entender. ¿Cómo se explica eso? El chequeo consiste en chequear si hay algo. No previene que aparezca algo. La ventaja del chequeo anual en esas pacientes es que cuando yo lo encuentre, lo voy a encontrar chiquito. Supongamos una cosa que crece. No es lo mismo encontrarlo cuando tiene 6 meses que cuando tiene un año. Capaz que cuando tiene un año ya no se puede operar o ya se fue para otro lado. Entonces el chequeo anual garantiza que si hay un tumor en el medio, vos lo estás agarrando en un tamaño adecuado. Si el tumor crece rápido, porque hay tumores que lamentablemente crecen muy rápido, existen las pautas de alarma, esto del autoexamen mamario, me toco un bultito, veo la piel roja, me llama la atención esto que antes no tenía, entonces tiene que venir y ahí hacemos un chequeo. En las pacientes de alto riesgo, esto que decíamos que tienen muchos familiares o que tienen alguna lesión que estamos controlando, los controles no los hacemos todos cada año, los hacemos cada 6 meses. Entonces, ese grupo de alto riesgo lo tenemos más controlado. Pero lo más importante para saber en qué grupo estás es que vos vengas, te sientes ahí, tengamos una entrevista, así como esta, pero donde la pregunta la hago yo, y hacemos lo que se llama una anamnesis. Alguna gente dice, me hicieron interrogatorio. Interrogatorio es la policía. Nosotros hacemos una cosa llamada anamnesis, que es conocer en profundidad la historia personal y familiar de esa persona y ponerla en un riesgo. Es decir, esta persona tiene el riesgo habitual. No, esta persona tiene mucho riesgo. Vamos a... Claro. Entonces la gente está asustada porque tiene un familiar con TEA y muchas veces dice, pero si yo no tengo familiares. O dice, no, yo no me controlo porque no tengo... Bueno, 7 de cada 10 cánceres no tienen familiares. O sea, esa tal vez sea la que más tenga que venir. Hablabas, bueno, de esto de la prevención, la lactancia, la maternidad, ¿te puede ayudar a prevenir Sí, es decir, vamos a cambiar un poco el término. Prevención es evitar. El cáncer de mama no se puede evitar, porque es una cuestión genética que aparece. Se puede diagnosticar precozmente, que es lo más importante. Pero hay factores que ayudan a prevenirlo y hay factores que los empeoran. Por ejemplo, el tabaco. El tabaco, el cigarrillo, aumenta el riesgo de un montón de cánceres. Uno de ellos es el de mama. Haber dado la teta, como la mama está mucho tiempo sin el estímulo hormonal habitual, baja el riesgo de cáncer de mama. Haber tenido hijos baja el riesgo de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque estuvo 9 meses mala lactancia sin el estímulo hormonal. El gran problema de esto es el estímulo hormonal de cada mujer. Una mujer que menstrua muy muy joven tiene más años de menstruación, o sea, de hormona, que una que menstrua a partir de los 14. Una mujer que se le retira a los 48 no es lo mismo una que se le retira a los 53, porque tiene 5 años más de estímulo hormonal. Y si esas mujeres tuvieron a edad temprana, menos de 25, 28 años, embarazos, que es donde más hormonas suele tener, 2, pongámosle, estuvo 9 meses por cada uno, o sea, 18 meses sin ese estímulo. Y supongamos que dio la teta 6 meses a cada uno, evita 2 años. Entonces, si menstruó a los 14 y se le retira a los 48, le restás 2 años, es un montón de menstruación, de estímulo menos. Por eso es que baja el riesgo. Hay muchos influencers que dicen que cambiando los hábitos, cambiando la alimentación, se previene el cáncer de mama y otros tipos de cáncer. Pero bueno, el cáncer de mama, ¿es verdad que cambiando la alimentación, algunos superalimentos, como le dicen, anticáncer, existe eso realmente o...? El problema es la palabra previene. No va a evitar un cáncer. Lo que baja es el riesgo, como dijimos antes. Entonces, si yo como una reta
solamente de carnes y grasas, tengo riesgo de tener un montón de cánceres, entre ellos el de mama. Si, ahora vamos a los estudios científicos. Obviamente, todo el mundo se puso a investigar esto. No hay ningún producto en la biología, o sea, ningún alimento, ni ninguna cosa, suplemento que uno pueda tomar que no sea un fármaco, que disminuya el riesgo de cáncer de mama. No existe. Se estudiaron dietas. O sea, entonces uno dice, bueno, ¿qué dieta? Viste que ahora está de moda la keto, la sin harina, Sí. la con harina, La cetógena. todas esas dietas. No está demostrado que ninguna de estas funcione. La única que está demostrado en varios trabajos medianamente serios que dicen esto es por acá, es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es rica en proteínas de pescado, aceites de oliva, frutos secos, verduras. Es decir, es una dieta un poco cara, pero es la única que tiene un sello que le puede decir sí. Si vos me preguntás qué dieta hacer, sí. Lo mejor que puede hacer una paciente es mantenerse en peso y hacer ejercicio, con la dieta que sea. Ok. Mantenerse en peso es fundamental. A medida que viene la menopausia, es difícil mantener el peso y esos kilos que la paciente gana aumentan el riesgo de distintos cánceres. Tuviéramos que dar algunos tips Sí. para ayudar y para animar a que las mujeres hagan sus controles anuales y que a partir de los 40 consulten más, ¿qué le diría? Bien, lo primero que tenemos que hacer es que vaya al médico, al ginecólogo en este caso, una vez por año. Ahí se le van a hacer los controles de rutina, entre los cuales está el examen mamario, saber el riesgo de esta charla, y la mamografía y la ecografía de base, para saber cómo está, qué tiene. Si hay que pedir otro estudio, se pide en ese momento. El autoexamen mamario sirve porque concientiza a la paciente a que se revise, pero la paciente no puede confiar en ella, porque ella revisó una teta, que es la de ella, y la va a hacer cada mes, cada 2 meses. En cambio, nosotros revisamos 20, 25 pacientes por día, o sea, está demostrado que nosotros tocamos nódulos 1,5 centímetros antes que la paciente. Cuando viene la paciente y me toque algo, ya nosotros lo hubiéramos encontrado antes. Entonces, tiene que hacérselo, pero tiene que venir a los controles. Y la mamografía lo encuentra cuando nosotros todavía no lo tocamos, en estadios subclínicos, estadios iniciales. Entonces, el objetivo es ese, que se haga el estudio y que lo encontremos cuando no se toca. Y esto hace que la sobrevida sea mejor, las cirugías sean más chicas, no requiera tantas drogas o no requiera quimioterapia al fin. Entonces, lo mejor que le puedo recomendar es que vengan para encontrar el tamaño óptimo, que es el tamaño no palpable del cáncer, que requiere menos tratamientos, menos cirugía y viven mucho más y mejor. Bueno, muchísimas gracias. Por favor.